Pues muchas gracias por la amable presentación y voy a iniciar. Ustedes pueden ver el título de la plática, es Propiedades estructurales y electrónicas de nanoestructuras, estudios de primeros principios. Para iniciar, deseo agradecer la amable invitación del doctor Alfredo Tlahuize, profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para presentar esta plática sobre el trabajo que realizamos en el Instituto de Física de la UAP. También agradezco la presencia de la audiencia a esta charla. A ver. El plan de la presentación se indica aquí. Vamos a iniciar con una introducción. Posteriormente, describiré muy brevemente el formalismo que se usa para los estudios. Más adelante hablaré de los resultados. En esa sección de resultados voy a describir 3 diferentes sistemas. El primero va a ser la formación de monocapas de fósforo de boro, después la absorción de moléculas contaminantes sobre fosforeno y terminar con el encapsulamiento de moléculas en nanotubos de nitruro de boro. Al fin de la plática daré las conclusiones generales, aunque en cada una de las secciones haré conclusiones. Bueno, como introducción podemos decir que en la actualidad la sociedad demanda rapidez y eficiencia en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, como por ejemplo necesitamos o queremos una computadora o las computadoras que sean rápidas y eficientes, así como también, por ejemplo, nuestros aparatos celulares que nos den mayor y mejor funcionamiento, o simplemente la televisión que tenemos en casa. Entonces necesitamos tener dispositivos más rápidos y mejores. Entonces, para lograr esto, se buscan nuevos materiales y se reducen los tamaños de los dispositivos. Esto nos conduce, entre otras cosas, a tratar a la ciencia de materiales y a la nanociencia y la nanotecnología. Motivado por esto, quisiera dar 3 ejemplos de sistemas donde aparece no solamente la ciencia de materiales, sino también la nanociencia y la nanotecnología. Bueno, aquí inicio con el primer ejemplo, que es lo que es un sistema de sensores de gases. Este sistema de sensores de gases se muestra esquemáticamente en esta gráfica. Entonces vemos que el sensor se compone principalmente por una película de óxido de estaño que está mostrado en A, y el dispositivo en sí está mostrado en B, es el sensor de gases. Otro ejemplo de dispositivos de escala nanométrica son los transistores de efecto de campo. En el ejemplo, o los ejemplos 2 que estoy aquí nombrando, el componente principal de estos dispositivos son los nanoalambres de nitruro de galio. Así, en la parte A de la figura, nosotros vemos al transistor de efecto de campo, donde la parte superior, que está indicado en color amarillo, es el sumidero, la parte inferior derecha nos indica la fuente y la parte inferior izquierda está indicado la compuerta. Y claramente está indicado aquí los nanoalambres de nitruro de galio. Bueno, y los demás componentes, pero ahorita lo que importa es que nosotros estamos interesados en mostrar la presencia de las nanoestructuras y en particular aquí el nanoalambre. Luego, en el ejemplo B, también tenemos otro transistor de efecto de campo con una configuración un poquito diferente, pero la componente importante de nuevo son los nanoalambres de nitruro de galio. En este caso, vemos que el sumidero, perdón, está en la parte superior del dispositivo, como lo estoy indicando con el mouse. En la parte inferior derecha está la fuente y en la parte inferior izquierda está la compuerta. Y un ejemplo de la curva característica de corriente con función del voltaje aplicado está en la parte C de la gráfica. Un otro ejemplo de dispositivo a escala nanométrica es lo que se llama aquí heterouniones de un dispositivo de efecto túnel. En este dispositivo vamos a nombrar los componentes. En la parte izquierda del dispositivo está la fuente, en la parte derecha está el sumidero y en la parte central está lo que llaman la región de dispersión, que es básicamente el componente importante para el dispositivo.
Bueno, el material es que está hecho este dispositivo es de grafeno, y son nanocintas de grafeno. Entonces, son se pasó. Son nanocintas de grafeno y están con terminación AMP-share y los enlaces en los extremos de la nanocinta se saturan con en átomos de hidrógeno. Bueno, como puede verse, la reducción de la dimensionalidad de los sistemas lleva consigo el cambio en las propiedades físicas y químicas de los sistemas. En particular, si nosotros estamos tratando con sistemas donde los entes importantes son los electrones, vamos a ver en esta gráfica qué les pasa en sus propiedades electrónicas y particularmente la densidad de estados. Bueno, cuando los portadores están en 3 dimensiones, es decir, están en el volumen, entonces nosotros vemos que la densidad de estados tiene una dependencia que va como la energía a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada de la energía. Si estamos en un sistema bidimensional, como se indica aquí, entonces la densidad de estados es independiente de la energía, es decir, es una constante en la energía. Si reducimos aún la dimensionalidad y vamos a un alambre, un nanoalambre, por ejemplo, entonces nos damos cuenta que la densidad de estados va como 1 entre la raíz cuadrada de la energía. Y por último, cuando el confinamiento es total, tenemos puntos cuánticos o nanopartículas, entonces la densidad de estados tiene un comportamiento tipo función delta de Dirac. Con esto estamos indicando que las propiedades de los sistemas dependen de la dimensionalidad del mismo. Bueno, vamos a comentar algunos ejemplos de sistemas de baja dimensionalidad y aquí estoy mostrando como primer ejemplo el caso del grafeno. Este sistema es bien conocido ahora y es una monocapa de átomos de carbono arreglados en una estructura tipo panal de abeja y que se muestra en la parte de la izquierda y entonces eso nos da un sistema bidimensional y si nosotros apilamos muchas capas de grafeno podemos lograr la formación de grafito que es un sistema tridimensional. En el caso del grafeno decimos, este material tiene la más alta conductividad térmica y eléctrica, es más resistente que el hierro, es flexible y transparente y tiene muchas y variadas aplicaciones tecnológicas. Un segundo ejemplo de sistema bidimensional es el caso del fosforeno. Aquí en particular quiero mencionar el fosforeno negro. Hay fosforeno azul que vamos a mencionar más adelante en la charla y también otros alótropos del fósforo, pero que, bueno, no se menciona acá porque estos dos son los más estables y parece ser los más favorecidos para investigarse. En esta parte, entonces, en B, vemos cómo es la vista lateral del sistema y en C, la vista superior de este mismo sistema. Las aplicaciones del fosforeno negro se pueden dar en transistores, en electrodos de baterías, en sistemas de inversor, en materiales, en celdas solares o dispositivos fotovoltaicos en general, y es útil también en circuitos flexibles. Bueno, ya vamos a pasar a la parte que corresponde a comentar brevemente el formalismo que se usa para los estudios que vamos a presentar más adelante. El formalismo se denomina teoría del funcional de la densidad. Este formalismo se desarrolló en la década de los 60 y ahora está pues bastante desarrollado y bien establecido en el caso de la energía del estado base, no para el caso para cuando se tiene estados excitados, hay variantes. Aquí el funcional de la energía total se indica en la primera línea de la fórmula, donde el primer término es el término que se llama la energía cinética del sistema. El segundo término es el término de Hartree, que es básicamente interacción electrón-electrón. El tercer término es la interacción de electrón-ion. Y el último término es la energía de correlación e intercambio, que es un término puramente cuántico que toma en cuenta que los electrones son fermiones y que deben obedecer el principio de exclusión de Pauli. Mediante la teoría variacional, uno puede
obtener a partir de la energía total lo que se conocen las ecuaciones de Kohn-Sham que se indican en esta última línea. En esta ecuación nos damos cuenta que es una ecuación tipo Schrödinger, sin embargo, es una ecuación que se denomina ecuación de Kohn-Sham. Bueno, ecuaciones de Kohn-Sham, donde entonces la phi i son los orbitales de Kohn-Sham y epsilon i va a ser la energía del sistema. Ahora, déjenme decirles que, aunque muy brevemente, ¿cómo es que hacemos los cálculos? Bueno, primero ya estableció, hacemos uso de la teoría del funcional de la densidad y para los tres casos que voy a presentar aquí, hemos usado tres códigos diferentes. El primero se hizo usando el código PWSCF del paquete Quantum Express. El segundo es el código Siesta y el tercero es el código Gaussian. En estos códigos se toma en cuenta diferentes formalismos para tratar las energías de correlación e intercambio. En particular, se dice que se pueden tratar mediante la teoría del gradiente generalizado o la teoría de la densidad local. Y entonces sus siglas en inglés son GGA o ILDA, perdón. Bueno, vamos a pasar al primer ejemplo de estudio por nosotros. Bueno, déjenme entonces platicarles que el primer caso que quiero exponer es la exfoliación mecánica de una monocapa de fosfuro de boro inducida por la incorporación de arsénico en la superficie 111 del fosfuro de boro, un estudio en teoría del funcional de la densidad. Para estudiar la superficie, nosotros hemos, bueno, déjenme, perdón, aquí están los autores de esta publicación, está UNAM, Jonathan, Rodrigo, Reyes, Fernández Escamilla y yo mismo. Para estudiar este sistema, hacemos uso de lo que se conoce como el método de la supercelda. En este caso, la superficie 111 del fosfuro de boro tiene periodicidad 2×2. Aquí en la figura estamos presentando en A una vista superior de la superficie y en B una vista lateral del mismo. Ahora, los átomos en color gris representan al boro y en color amarillo y azul al fósforo. El cambio de color a azul es solamente para indicar que está en una capa más inferior, o sea, no es otra cosa más. Entonces, decimos, en esta vista superior están etiquetados lo que se conoce como los sitios de alta simetría, que se denotan por H3, bridge, T4 y top. Entonces, déjenme comentar qué quiere decir cada uno. H3 es un sitio que llaman sitio hueco. El sitio bridge es cuando el átomo se posiciona entre dos átomos de boro, en este caso, de la primera monocapa. El sitio T4 es cuando el átomo se posiciona justo encima del fósforo de la segunda monocapa. El sitio top es cuando el átomo está sobre el átomo de boro de la primera monocapa de la superficie. En la parte de la derecha, en la vista lateral, podemos ver las 4 bicapas que forman la rebanada que va a ser parte de la supercelda, que a su vez toma en cuenta la presencia de un espacio vacío para que las réplicas de las slabs, de las rebanadas, no interaccionen de tal forma que garanticemos que estamos realmente estudiando la superficie. A continuación voy a presentar los resultados de la absorción de arsénico sobre la superficie del fosfuro de boro. Las estructuras que se muestran aquí son estructuras relajadas. Ahora, el depósito de arsénico se hace considerando que puede ser depositado un cuarto de monocapa hasta una monocapa, donde un cuarto de monocapa significa un átomo absorbido y una monocapa significa tener 4 átomos absorbidos. Entonces, en A y en E tenemos, bueno, mejor lo pongo de esta forma. En la línea superior tenemos todas las vistas superiores de los diferentes sistemas estudiados. Luego, en la fila inferior, todas las vistas laterales.
De esta forma decimos en A y en E tenemos la absorción de un átomo de arsénico sobre la superficie. Y T4 es el sitio donde se obtiene la energía total menor de todos los posibles sitios de alta simetría. Luego, en el sitio, en la absorción de dos átomos de arsénico, nosotros nos damos cuenta que la configuración original es top. Sin embargo, cuando se hace el cálculo, hay un desplazamiento de los átomos y forman lo que se conoce como dímeros de arsénico. En el caso de 3/4 de monocapa, también iniciamos con top y el resultado de la relajación es un trímero, como se muestra en la figura. Y por último, en el caso de una monocapa, nos damos cuenta que si originalmente pusimos los átomos en sitio T4, hay un pequeño desplazamiento, pero logran conectarse y formar los átomos de arsénico un alambre atómico en forma de zigzag. Bueno, creo que está bien, ¿sí? Ahora, vamos a ver, nosotros decíamos, ya hicimos una parte que es la absorción del arsénico. Ahora vamos a hacer la reseña de la incorporación de una monocapa de arsénico en la superficie de fósforo de boro. Sí, ahora, en la parte de la izquierda en A, mostramos la estructura en la vista superior y la parte de la derecha, la estructura en la vista lateral. Los átomos aquí se indican por color gris para el boro, para el fósforo amarillo y para el arsénico en verde. Podemos hacer notar que en el caso de los átomos de arsénico, la formación de alambres atómicos en forma de zigzag sobre la superficie del fósforo de boro, pero por debajo de la formación de la monocapa de fósforo de boro. Esto se puede corroborar mejor con la vista lateral que está en el lado B. Entonces, en la parte de arriba se logra ver la estructura de fósforo de boro bidimensional con una configuración hexagonal, y en la parte inferior están los alambres de arsénico más la superficie de fósforo de boro. Y este modelo lo hemos nombrado modelo ideal. En la siguiente figura mostramos de nuevo la incorporación de una monocapa de arsénico y etiquetamos el modelo como modelo 2B. Ahora, en este caso, la incorporación del arsénico se logra mediante la formación de tetrámeros y trímeros sobre la superficie del fósforo de boro, pero por debajo de la monocapa de fósforo de boro. Eso se puede de nuevo corroborar. Los colores de los átomos no cambiaron y se puede corroborar con la figura, con la parte B de la figura. Entonces, en la parte superior está la monocapa de fósforo de boro y en la parte de abajo está la formación de estructuras de tetrámeros y trímeros más la superficie o la estructura del fósforo de boro. Bueno, los cálculos que hasta aquí estoy describiendo son de la energía total y una vez relajado el sistema nos indica que es posible la formación de estas estructuras. Sin embargo, nosotros queremos realmente asegurar que lo que está pasando se puede lograr en el experimento. Es decir, el cálculo indica la posibilidad de la formación de la monocapa. Entonces, para eso decimos que vamos a describir los sistemas mediante su energía de formación de la superficie. Entonces decimos, en condiciones de equilibrio termodinámico entre el volumen y la superficie, uno puede escribir que el potencial químico del boro en el volumen más el potencial químico del fósforo en el volumen menos la entalpía de formación, la podemos igualar al potencial químico del fósforo de boro en el volumen, y esto a su vez, como se indica en la ecuación 1, la suma de los potenciales químicos de boro y fósforo. Tomando en cuenta esta consideración, es posible escribir la energía de formación de la superficie como se indica en la ecuación 2, donde
el primer término es la energía total del sistema bajo estudio. El siguiente término es la energía de referencia, que para el caso que estamos estudiando aquí es la superficie limpia. Y luego los otros tres términos toman en cuenta las delta N, son los átomos en exceso o en déficit en la superficie, y las mu pues son simplemente los potenciales químicos. Tomando en cuenta la ecuación 2, hacemos la siguiente gráfica. Tenemos en el eje vertical la energía de formación de la superficie como función del potencial químico del fósforo. En la gráfica, en la parte de la izquierda, vemos que se denota lo que se llaman condiciones ricas en boro, y en la parte de la derecha condiciones ricas en fósforo. Ahora, de las diferentes líneas que aparecen aquí, nosotros ponemos atención en las líneas que tienen la más baja energía. Entonces, nos damos cuenta que para condiciones ricas en boro, la superficie que hemos etiquetado como modelo ideal es la que tiene más posibilidad de formarse, dadas las características de la energía. Y a medida que aumenta el potencial químico, llega uno a que para condiciones ricas en fósforo, el modelo 2BB de la formación de la monocapa sobre la superficie es la estructura más favorable. Entonces, con este resultado, pensamos que la monocapa se puede formar, y se sugeriría entonces la exfoliación mecánica. Sin embargo, todavía hay un cálculo más para garantizar esto. Para esto, nosotros aquí presentamos la gráfica de la estructura de bandas fonónicas, frecuencia con función del vector de onda para los sitios de alta simetría. Dada que la gráfica indica que todas las frecuencias son positivas, entonces la estructura bajo consideración es factible su realización experimental. Ahora, no hemos mencionado, pero yo creo que ya ustedes están sospechando, dada la distancia de separación entre la monocapa de fosfuro de boro y las estructuras del arsénico y la superficie están un poco alejadas. Entonces eso quiere decir que si ellos están alejados, pero interaccionan, tienen que interaccionar tienen que interaccionar a través de energías débiles, y en este caso la interacción es básicamente la que se llama energías no covalentes. Bueno, entonces, en este sentido, aquí representamos las gráficas de interacciones no covalentes de la monocapa y la superficie, sí, tomando en cuenta el arsénico. En la parte A, en la parte de arriba, vemos la vista superior, que ella indica claramente la estructura de la monocapa de fósforo de boro. Ahora, tanto la parte de arriba como la parte inferior, se está graficando lo que se llama la isosuperficie con una S igual a 0.5, donde S nos está representando el gradiente de la densidad de carga. Entonces, vemos que en la parte inferior de A, hay entre los átomos de arsénico y la estructura de la monocapa, hay una configuración que nos indica que la interacción es puramente, la interacción es débil y se puede catalogar como interacción tipo Van der Waals. En la parte de la derecha, en B, nosotros estamos graficando S como función del signo del eigenvalor por ρ, y en esta gráfica ponemos atención en lo siguiente: el signo ¿cómo se llama? El signo de lambda 2 por ρ nos indica si el sistema tiene interacción atractiva o el sistema tiene interacción repulsiva. Para la izquierda del cero tiene interacción atractiva, y para la derecha del cero interacción repulsiva. Y en las vecindades del cero se dice que existe lo que se conoce como la interacción tipo Van der Waals.
Para terminar esta sección, vamos a graficar aquí las propiedades electrónicas y concretamente es la estructura de bandas y la densidad de estados y las proyecciones de las densidades de estado. Brevemente, en la parte de la estructura de bandas. Hacemos notar que el máximo de la banda de valencia en el punto K coincide con el mínimo. Bueno, está a la misma energía, no coinciden, está a la misma energía del mínimo de la banda de conducción, pero hay una brecha energética entre ellos. Entonces, el sistema presenta una brecha energética. La línea interrumpida horizontal es la energía de referencia y en este caso es la energía de Fermi. Dado que esta estructura de bandas indica una brecha energética, el sistema en cuestión es un semiconductor. Y esto mismo está corroborado por lo que aparece en B, que es para la densidad de estados total, que está en color negro. Con esto llegamos a la primera serie de conclusiones, que son las siguientes. La energía de formación de la superficie y la relación de dispersión fonónica indican la posible formación de la monocapa de fósforo de boro con configuración hexagonal. La presencia de la brecha energética indica el carácter semiconductor del sistema. Se sugiere la posible exfoliación mecánica de la monocapa. Como segundo ejemplo, quiero comentarles acerca de la absorción de moléculas contaminantes sobre el fosforeno azul, o sea, un otro alótropo el fósforo. Bueno, aquí está el sistema bajo consideración, el fosforeno azul. En la parte de la izquierda, en A, se indica la estructura atómica del sistema. Vamos a decir los colores de los átomos. El fósforo está en azul, el carbono en negro, el hidrógeno en blanco, el cloro en verde, el azufre en amarillo, el selenio en plateado y el oxígeno en rojo. Y los símbolos grises que aparecen acá son lo que se conocen como sitios de alta simetría, que es donde vamos a depositar las diferentes moléculas para su interacción entre el sistema y la molécula. Bueno, ahora, en la parte de la derecha, desde B hasta F, se indican lo que son las moléculas en estudio. En el primer caso, vemos que, ¿dónde estamos? A ver, el primer caso B, aquí, es ¿dónde está? Ya es que está. En B está el acetileno, en C está el trióxido de azufre, en D está el dicloruro de azufre, en E está el selenuro de hidrógeno y en F está el ozono. Entonces, estos son las moléculas que van a interaccionar con el sistema y a continuación mostramos las estructuras relajadas de la interacción de las moléculas que se han mencionado anteriormente. Entonces, estas son estructuras relajadas y claramente se puede ver que en la interacción, por ejemplo, del acetileno con el fosforeno, vemos que es posible o sí se indica un enlace que más adelantito vamos a ver qué tipo de enlace tiene. Luego aquí tenemos el caso el caso B es el ozono, en C es el dicloruro de azufre, en D es el trióxido de azufre y en E es el selenuro de hidrógeno. Entonces, estas son las estructuras relajadas y ahora vamos a ver. Aquí en esta gráfica estamos representando las diferentes energías de enlace. Lo hacemos en barras y aquí la parte que corresponde a nuestros cálculos se indica en color oscuro y las otras en naranja son tomados de la literatura por cuestiones de, digamos, una comparación de cómo se obtienen esos valores. Bueno, y aquí, como se indica en la descripción de la figura, estamos considerando el valor absoluto de la energía. Sí, porque de acuerdo con la definición que se tiene de la energía para el trabajo, la energía de enlace, si hay una interacción fuerte, tiene que ser más negativa. Pero como estamos aquí tomando el valor absoluto, todos están por arriba. La línea discontinua de color, de color ahí, que está en punto 5, delimita
las interacciones, o más bien, delimita el tipo de absorción. Si está por arriba de 0.5, entonces el sistema acepta quimisorción, y si está por debajo, entonces el sistema acepta fisisorción. Para los sistemas que estamos investigando aquí, solamente el ozono y el trióxido de azufre muestran absorción, quimisorción. Bueno, aquí presentamos cómo se modifica la estructura de bandas del fosforeno azul cuando está interaccionando con las moléculas. En A se presenta el caso pristino, es decir, sin ninguna molécula, y a partir de B y hasta F se presentan todas las demás moléculas. Como se puede ver, son 5. Y vale la pena hacer notar, por ejemplo, en B, cómo es que la estructura de bandas se modifica, y particularmente aquí, cómo se reduce su tamaño. En el siguiente inciso, que es C, aparece en la brecha energética los estados debidos a la molécula, y así todos los otros 3 se ven modificadas las estructuras de bandas, pero básicamente en la brecha energética. Bueno, llegamos a esta parte de las conclusiones para esta sección. Dice, hemos estudiado la absorción de moléculas contaminantes sobre fosforeno azul. Los resultados indican que solo el ozono y el trióxido de azufre se quimisorben. La estructura de bandas sufre modificaciones. Como tercer ejemplo y último, vamos a platicar sobre la absorción de moléculas orgánicas sobre superficies de nanotubos de nitruro de boro. Este trabajo lo hemos realizado en la colaboración con los doctores, doctora Dolores García, doctora Minerva, doctor Juan Francisco, doctor Efraín, doctor José Cano y su servidor. Aquí vamos a describir al sistema. Primero, en A estamos esquematizando el nanotubo de nitruro de boro. Al igual que en el caso anterior, vamos a darle los colores, bueno, a decir qué representa cada color. Entonces, decimos, el átomo en rosa representa el boro, el átomo en azul representa el nitrógeno, el átomo en blanco, que es para las moléculas, representa el hidrógeno, el átomo en gris representa el carbono, y el átomo rojo es el oxígeno. Entonces, por un lado, déjame ver, esta es la dopamina en B y la cafeína en C. Bueno, ahora, brevemente, ¿qué son estas moléculas? Porque son moléculas orgánicas que de pronto pueden ser útiles para, bueno, son útiles de hecho. La dopamina es un neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo. Transmite las señales entre las neuronas y no solo controla las respuestas mentales y emocionales, sino también las reacciones motoras por parte de la dopamina. Y por parte de la cafeína, es una sustancia amarga que se encuentra naturalmente en más de 60 plantas, entre ellos los granos de café, ¿verdad? Y vainas de cacao, hojas de té, entre otros. Entonces, es ahí donde... Ahora, vamos a ver nuestros estudios. Aquí tenemos, entonces, ya dijimos, es interacción de moléculas orgánicas con nanotubos de nitruro de boro. Vamos a considerar tres posibles lugares de absorción o de interacción. Uno es el encapsulamiento, es decir, la molécula dentro del nanotubo. Otra es la molécula en una superficie o en la superficie exterior del nanotubo. Y otra posibilidad es la interacción de la molécula en un extremo del nanotubo. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, debemos agregar que el nanotubo se considera en dos condiciones. Una es que el nanotubo se encuentra en el vacío, y la otra es que el nanotubo se encuentra en la presencia de un solvente, que en este caso es el agua. Ahora, en A tenemos el encapsulamiento de la cafeína, ¿sí? de la cafeína, y como resultados de la energía de absorción. Dice, la energía de absorción en el vacío es
0.50 electronvolts. La energía de absorción en presencia del solvente es 0.62 electronvolts. Y aquí no estamos tomando valores absolutos, sino esa es la energía como queda. Luego, en B, ¿cómo se llama? El encapsulamiento de la dopamina. Y aquí, en el vacío, tiene menos 0.34 electronvolts. Y bajo la influencia del solvente es menos 0.16 electronvolts. Si pasamos a la siguiente configuración, que es la interacción de las moléculas con la superficie exterior del nanotubo, nos damos cuenta que en el caso de la cafeína, la energía en el vacío es de menos 0.11, con la presencia del solvente es menos 0.10. Para la dopamina, en el vacío de menos 0.27 y en la presencia del solvente es menos 0.24. Por último, los nanotubos interaccionando con la cafeína, tomando la interacción en un extremo del nanotubo. En este caso, la cafeína tiene una energía de absorción de menos 0.30 en el vacío y en la presencia del agua es menos 0.16. Luego, la dopamina tiene una energía de absorción de menos 0.30 y en el vacío y en el agua de menos 0.19. Con esto nos damos cuenta que la energía de absorción más grande corresponde a el encapsulamiento de la dopamina dentro del nanotubo y en ausencia de cualquier tipo de solvente, es decir, en el vacío. Tomando en cuenta ese resultado, aquí en esta gráfica se presentan los orbitales. Primero, en la parte A, B y C se presentan la dopamina en la parte A, luego el orbital HOMO en la parte B y en C el LUMO. En la siguiente fila, la cafeína en D, el orbital HOMO en E y el orbital LUMO en F. En la tercera fila, el nitruro de boro en nanotubo. En G es el nanotubo simplemente, y luego el orbital HOMO en H y el orbital LUMO en I. Y por último, en la última fila, vemos que en J está la dopamina encapsulada, en K es el orbital HOMO del sistema. En este caso, básicamente se le enfoca a la dopamina, y el orbital LUMO está repartido sobre la superficie del nanotubo. Con esto llegamos a las conclusiones de esta sección. De la interacción de la dopamina y la cafeína con el nanotubo de nitruro de boro, notamos que solo la absorción de la dopamina en el interior del nanotubo en vacío despliega la geometría más favorable. Las demás configuraciones son geometrías menos estables. Por último, llegamos a la parte de las conclusiones generales de los tres ejemplos. Decimos, hemos presentado cálculos de primeros principios para estudiar tres diferentes ejemplos de propiedades de nanoestructuras. En el primer caso, discutimos la posible exfoliación mecánica de la monocapa de fósforo de boro. De acuerdo con los resultados, es factible esta formación. La monocapa tiene carácter semiconductor. Hemos presentado resultados de la absorción de moléculas contaminantes sobre el fosforeno azul. Solo el ozono y el trióxido de azufre despliegan quimisorción. De las interacciones de la dopamina y la cafeína con el nanotubo de nitruro de boro, encontramos que el encapsulamiento de la dopamina dentro del nanotubo en vacío despliega la geometría más favorable de absorción. Y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Gregorio. Abrimos la sección de preguntas. Si alguien quiere participar, levanten la mano y les voy cediendo el turno. Adelante, Edgar Sánchez. Hola, buenas tardes, doctor Gregorio. Muy interesante su plática. Gracias. Yo me quedó una duda en la parte de los nanotubos.
Cuando Sí, menciona que hacen dos análisis, uno en el vacío y uno en presencia de un solvente, mencionó que era el agua. ¿Cómo condicionan ahí el agua? ¿Agregan moléculas tal cual de agua o cómo es eh, esto? según tengo entendido, mira, déjame agregar, porque puede ser que no esté yo con la información completa. Este, los cálculos los hizo la compañera, o la doctora Dolores García, y según tengo entendido, introduce una constante de eléctrica que corresponde al agua. Ah, ok, ok, sí, 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 esa era mi duda, nada más Sí, sí, para checar eso. Ok, muchas gracias. sí, no, no hay por qué. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Adelante, doctor Miguel Gracia. Hola, buenas tardes, doctor. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Sí, mira, yo tengo una pregunta respecto a los limitantes de la técnica en cuanto al número de átomos. Pues usted ha estado trabajando en este tema durante mucho tiempo. Quisiera preguntarle, pensando en proteínas y pensando en sistemas bidimensionales donde, digamos, pensando en los sistemas que usted mostraba, pero por ejemplo pensando, no sé, materiales como nituro de carbono o los materiales que usted mostraba que tuviéramos multicapas de 2, 5, 10 capas, pero en tamaños de 5 por 5 nanómetros, donde veíamos efectos de borde de superficie o efectos de curva de superficie. ¿Hasta dónde llega la técnica y con los avances de tecnología usted cómo ve esta parte de FT respecto a la limitante de número de átomos que se puede utilizar o si se tiene nuevas aproximaciones en los potenciales? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, primero vamos a tomar el caso de un sistema bidimensional. Nosotros hacemos bueno, el reporte que hicimos aquí, que es para el caso del fosforón azul, tomamos una periodicidad de 6 por 6. Y la razón por la que tomamos esa periodicidad es porque este fue un estudio previo para después hacer estudios de propiedades de transporte. Entonces, en este caso que estoy presentando aquí, el sistema se considera periódico, es decir, la teoría que estamos empleando es una teoría periódica. Entonces, aunque sea de dimensión 6 por 6 la supercelda, como esto se repite, pues ya no tenemos más que realmente pocos átomos. Cuando se hace un sistema más grande, realmente nosotros, bueno, yo en particular no he hecho sistemas que tengan, por ejemplo, 200 átomos, pero he sabido de compañeros que de pronto en algunos casos pueden tener hasta más átomos y sobre todo dependiendo del código que estén usando. Tengo entendido que, por ejemplo, si usan el siesta, como siesta tiene o escribe los estados electrónicos como una combinación lineal de orbitales atómicos, entonces es posible hacer estudios con número grande de átomos por esa ventaja. Sin embargo, yo no sé si de 400 átomos, por ejemplo, sea un sistema que pueda tratarse, y ahí se viene la limitación más bien, no tanto de la teoría, sino más bien de el poder de cómputo que se tiene. Yo creo que si tenemos una supercomputadora donde tenemos libertad para hacer lo que nos dé la gana, pues yo creo que sí lo podremos hacer, pero eso no tengo la certeza total. Ok, muchas gracias. Y la otra pregunta que tenía era respecto a en el caso de incluso metales y semiconductores a escala de cúmulos por debajo de 50, 100 átomos, eh, en muchas ocasiones el carácter o la naturaleza del enlace no tiende a ser 100% el mismo del material en bulto. Entonces, esa parte, ¿cómo se considera dentro del potencial o dada su experiencia, cómo va ese estudio encaminado, por favor? Muchas gracias. A ver, ¿qué tipo de material quieres que comentemos? ¿El metal o el semiconductor?
Pues, por ejemplo, yo llegué a ver reportes de metales que tenían Ajá. carácter semimetálico, por ejemplo, el mercurio o el oro con ciertos cúmulos, con ciertas geometrías. Pero lo mismo puede llegar a pasar con algunos oxiometálicos. O sea, es una duda, pero dada su experiencia, me gustaría saber cómo, hacia dónde iría la teoría, pues. Bueno, el, el caso de semiconductores, vamos a decir el ejemplo que yo mencioné al inicio de los tres ejemplos, el primero de los tres, que estamos tratando una superficie, ¿verdad? Una superficie, pero es una superficie semiconductora. Entonces, en ese tipo de superficies, la forma como se trata es decir, bueno, vamos a construir una supercelda donde para incluir el efecto de la superficie vamos a tener que tomar en cuenta la presencia de un espacio vacío desde la superficie real y la réplica que se va a encontrar, digamos que si lo hacemos en 3 dimensiones, vamos a suponer que la réplica está en la dirección Z o dirección C y que va a estar alejada del orden, no sé, de más de 15 Angstroms para que no haya interacción. Entonces, la supercelda va a ser de tamaño, vamos a decir que sea del orden de 25 Angstroms de grueso, ¿sí? Eso es, ahora, ¿cómo simulamos? Esa es la primera parte de la superficie, pero ¿cómo simulamos la parte inferior? O sea, la parte inferior para hacer una simulación de que tenemos realmente o que tenemos el volumen del semiconductor, lo que generalmente se hace es colocar los átomos que están hasta abajo de la rebanada, saturar sus enlaces sueltos con diferentes átomos. Nosotros hemos hecho más ya sea con pseudoátomos de hidrógeno o con átomos de hidrógeno. Los de pseudoátomos se refiere a que puede ser carga fraccionaria entonces ya no es un átomo de hidrógeno, sino un pseudoátomo, o átomos de hidrógeno, dependiendo de qué material estamos tratando. Si estamos tratando de nitruro de galio, por ejemplo, pues entonces sí vamos a tener pseudoátomos de hidrógeno, porque vamos a necesitar carga fraccionaria y se queda. Y si no, por ejemplo, el caso del silicio en la dirección 001, creo que si mal no recuerdo, se agregan ahí átomos de hidrógeno de carga completa y entonces de esta forma se simula el ambiente de volumen. Eso es por la parte de semiconductor. Yo no he hecho muchos cálculos para metales, pero yo recuerdo haber visto unos cálculos para el caso de cobre y la formación de estructuras sobre una superficie particular, creo que la 311. ¿Sí? Entonces, en este caso, o más bien en el caso del metal, se hace la rebanada de tal forma que no se simule, ¿cómo se dice? Se hace la rebanada grande de tal forma que se pueda decir que en la parte inferior ya estamos simulando el ambiente de volumen. O sea, el tamaño de la rebanada es grande. Gracias. Sí, gracias a ti. Adelante, Luis Alvarado. Hola, buenas tardes, doctor. Muy interesante Gracias. su presentación. Mi pregunta es acerca sobre el primer trabajo, sobre la exfoliación mecánica, sobre el fosfuro de boro. Me queda la inquietud porque fue necesario calcular la parte de interacciones no covalentes. ¿Por qué fue necesario? Bueno, en realidad eso es como para, digamos que, justificar el tipo de interacción que uno espera tener en esos sistemas. Sí, o sea, cuando se tienen sistemas de ese tipo, lo que uno espera es que aparezcan los efectos estos de fuerzas de Van der Waals. Y entonces, como dice ahí, estamos tratando, ¿cómo se llama? Las interacciones que no son covalentes. Y entonces, para las interacciones no covalentes, una forma apropiada es precisamente usar la densidad de carga y su gradiente. Sí, o sea, ya el hecho de que aparezca, o más bien que se vea que la monocapa está alejado de la estructura de la superficie con el arsénico, ya da un indicio de que hay una interacción débil. Pero ahora sí que para explicarlo de manera precisa, pues uno hace ese tipo de estudios.
Ah, muy bien, muchas gracias. Y la parte de la dispersión fonónica, ¿qué tan demandante es realizar este tipo de cálculos sobre estos sistemas? Bueno, hasta donde yo sé, eso es una lata, ¿sí? Es más o menos complicado hacerlo porque se requieren muchos puntos CAS, entonces el cálculo puede ser tedioso, latoso, pero en algunos casos es necesario. Miren, aquí en este trabajo que hicimos, lo hicimos en colaboración con los doctores que ahora están en Ensenada, en el Centro de Nanociencias, y ellos están así como que muy motivados si quieren ver, o sea, de las diferentes posibilidades que existe para explicar lo que aparece, o sea, la estructura, cómo aparece, darle, digamos que, dejar menos dudas de la estructura que se forma. Y entonces, por eso lo hacen. Yo en particular, yo me hubiese quedado con solamente la energía de formación de la superficie, porque ya es una explicación bastante convincente para hacer o sea, para hacer una recomendación, ¿sí? Pero, como les digo, bueno, pues los compañeros dicen, vamos a hacerlo, bueno, pues digo, no vamos a pelearnos porque lo hagan, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Sí, gracias. Adelante, Rodolfo González. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su plática. Gracias a ti. Yo estaba viendo por ahí unas energías de absorción de -0.5, -0.2, -0.12 por ahí. A mi parecer son energías muy pequeñas. Eh, ¿A partir de cuál se considera favorable para la absorción? Bueno, en la gráfica que puse ahí, hice una gráfica, o más bien, presentamos una gráfica que toma en cuenta el valor absoluto de la energía de enlace. Y entonces, la energía, no, de acuerdo con la definición, de energía, más bien, déjame ponerlo de esta forma. Se puede escribir la energía de absorción de tal forma que signo negativo de la energía, mientras más grande, indique más fuerte la interacción de absorción. Eso es. Y más pequeño o inclusive positivo, pues claramente va a ser más desfavorable la interacción. Ahora, se dice, pero yo no tengo, digamos que la última versión, que si tomamos la energía en valor absoluto y esta energía es por arriba de 0.5 electronvolts, entonces tenemos absorción del tipo quimisorción. Y si está por debajo, por decir, vamos a decir 0.2, no sé, 0.2 electronvolts, entonces estamos en el régimen de fisisorción. Ahora, en algunos casos hay autores que dicen lo de 0.6, por decir algo, lo 0.6 electronvolts como energía de quimisorción, dicen que no es, bueno, eso todavía no tenemos, bueno, yo no tengo la seguridad de que estemos mal, pero de pronto hay quienes pueden decir que la energía tiene que ser más grande para que sea quimisorción. Muy bien, muchas gracias. Y mi segunda pregunta iba relacionada precisamente con eso, que ahorita me está aclarando. Entonces, si me podría definir un poquito más en qué consiste la quimisorción, o sea, la diferencia entre la quimisorción y la fisisorción. O sea, físicamente, ¿qué ocurren en esos dos diferentes tipos de absorción? Ah, claro. Sí, bueno, en el caso de quimisorción es que la interacción entre el átomo o la molécula absorbida es más fuerte que en el caso de la fisisorción. Es decir, si tú quieres remover un átomo o una molécula que está quimisorbida sobre una superficie, te va a costar más energía quitarla. Y si tienes una fisisorción de una molécula, entonces vas a necesitar menos energía para quitarla de la superficie. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Sí, gracias a ustedes. Muy bien, gracias por su participación, doctor. Tengo alguna pregunta con respecto a cuando están haciendo este tipo de absorción de los átomos de arsénico.
¿cómo se justifica trabajar con este tipo de material si uno asume que es tóxico? O sea, ¿en qué Sí. sentido uno justifica ese trabajo, no? Si yo fuera un experimental, aunque me dijeran ustedes que tienen un material maravilloso, yo diría, pues, arsénico, no Sí, sí, sé sí. cómo lo voy a trabajar yo como experimental. Sí, ¿Qué tipo de argumentos tienen ustedes para justificar ese estudio computacional? bueno, en realidad nosotros lo que queríamos hacer simplemente es ver cómo se absorbe o cómo se modifica la superficie de fosfuro de boro mediante la absorción de átomos de arsénico. O sea, originalmente no teníamos inquietudes como para decir, vamos a proponer la expoliación mecánica. Sin embargo, nos fuimos un poquito más adelante y tú tienes razón. Si yo hubiese empezado con la idea de que el arsénico es un gas, bueno, como gas es peligroso, pues ya no lo hacemos. Sin embargo, pues ahora sí que la gente con los debidos cuidados, pues los trabajan. Por eso están por ejemplo, los sustratos de arsenuro de galio. Y yo, mira, en estos días hemos estado platicando con compañeros del CIPESTAF, del Departamento de Física, más preciso con la doctora Jenny, se me olvidó su apellido, que ella ha estado trabajando con el equipo MBE para crecimiento epitaxial de semiconductores. Y entonces me decía, estamos interesados en construir nanoestructuras depositando arsenuro de galio. Entonces, bueno, te diré, esa parte, pues como es experimental, yo no me meto, pero sin embargo, sí sé que lo trabaja. Entonces, yo creo que esa cuestión, pues como se hace al alto vacío, pues simplemente no nos metemos y sabemos que tenemos que tener el cuidado para que no se nos escape y provoque sus desgracias, ¿no? Muy bien. Sí, porque uno se imagina, ¿no? Que debe de tener pues reactivos que no sean nocivos, que no sean tóxicos desde el inicio. Tal vez cuando tienes sales, tienes otros compuestos, tal vez ya no sean tan tóxicos y tal vez dependerá del método de síntesis también, ¿no? Sí, yo también creo, pero vemos el método que se usa en MBE, pues eso se hace alto vacío. Nosotros no estamos expuestos a eso, a menos que se destruya el sistema y hay un accidente, pues eso siempre va a estar latente ahí la posibilidad, ¿no? Pero yo creo que es bastante seguro el trabajar con ese tipo de materiales, ¿no? Muy bien. En este mismo trabajo, cuando habla de que las interacciones no covalentes son las que predominan y estamos pensando en estas tipo Van der Waals, ¿qué tengo que hacer en el cálculo? ¿Qué es el ingrediente más importante? ¿El funcional para que yo pueda relajar la estructura, la celda unitaria y yo tenga este espaciamiento entre capas adecuado, que digamos yo lo puedo comparar con experimento? ¿Cuál es el ingrediente más importante en estos cálculos? Bueno, realmente como lo hemos hecho en este caso, no hemos variado los pseudopotenciales. Sin embargo, si tenemos que ser más estrictos, tenemos que hacer ensayos con diferentes pseudopotenciales y ver cuál es el pseudopotencial que es más propio para los estudios. Sin embargo, la experiencia nos dice que los pseudopotenciales que hemos usado son lo suficientemente confiables como para llegar a las conclusiones que hemos llegado. O sea, a ver si respondo a la pregunta. Formalmente, tengo entendido que se tiene que hacer una investigación acerca de los pseudopotenciales, pero también de la experiencia, como bueno, ya tenemos tiempo trabajando con estos pseudopotenciales, vemos que trabajan bien, son bien aceptados y no hemos hecho una revisión exhaustiva de esos pseudopotenciales. Yo estaba pensando en la corrección tipo Van der Waals, que Ah, esa sí, sí. tiene que estar incluida en el funcional. ¿Es ahí o es en el pseudopotencial? Creo que es en el pseudopotencial. Sí, sí, tiene razón, sí, sí, perdón, no entendí la pregunta, sí, pero sí, lo que tú dices es correcto.
Bueno, con respecto a su estudio utilizando Gaussian y estoy utilizando como tal moléculas, yo siempre cuando veo un trabajo así, estoy interesado en ver que estén calculadas las frecuencias, Ajá. ¿no? Para estar seguro de que la comparación entre isómeros, bueno, en este caso que quiere saber si se encapsula o si está sobre la superficie, alguno de ellos podría darme frecuencias imaginarias. Sí, Y si yo fuera revisor trataría de ver ese, bueno, ese adicional. sí, Entonces, tienes razón. Sí, uh-huh. sí, aunque, bueno, creo que en esta ocasión no hemos hecho, ¿cómo se llama? Ese tipo de análisis. O sea, es decir, no fuimos más allá de lo que presentamos. Pero Muy bien. tienes razón, porque mucha gente se preocupa precisamente en esa parte de la gráfica, de la estructura de bandas fonónicas para decir que el sistema es confiable o no. Muy bien. A ver, Rodolfo, adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, nosotros hacemos un trabajo de absorción de moléculas contaminantes también, pero ahorita me estaba preguntando, por ejemplo, una vez que el fosforeno absorba las moléculas contaminantes, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que tenemos ahí las moléculas pegaditas con el fosforeno, ¿cuál es el siguiente paso en una aplicación? Pues mira, yo creo que en ese caso, yo creo que lo que tú tienes que decidir es qué es lo que quieres hacer. Si quieres hacer limpieza del medio ambiente, pues simplemente deshacerte de esas muestras. Si tú quieres hacer otro tipo de experimentos, como yo les decía, en esta primera, más bien, este trabajo que presenté de la interacción de moléculas contaminantes con el grafeno, fue una etapa inicial de los estudios que posteriormente se hicieron para construir lo que es, digamos que, ¿cómo se dice en este caso? Lo que puede ser una parte de un transistor de efecto de campo, como es en la gráfica que mostré. Ves que hay en el tercer ejemplo mostré una gráfica donde tengo la fuente, el sumidero y la parte de la dispersión. Entonces, el interés que teníamos era ver de las moléculas que estamos absorbiendo, cuáles son las que hacen más modificaciones a las curvas características de corriente con función del voltaje para un dispositivo. Entonces, en este caso, ese era el interés. Sí, ver cómo modifican. No estábamos pensando en qué vamos a poder usar el sistema cuando se absorbe. Sí, pero ya esto es una cuestión, por ejemplo, si tú tienes la inquietud, por ejemplo, de que quieres transportar fármaco a través del cuerpo humano, entonces dices, bueno, voy a proponer la construcción de un nanotubo de algo que sea biocompatible con el cuerpo humano y voy a encapsular el fármaco y lo voy a transportar a través de el cuerpo humano y lo voy a entregar en el lugar donde se necesita. Entonces, tú tienes que tener las características propias para que cuando llegue al lugar donde se necesita entregar con un estímulo, puedas entregar el fármaco. Entonces, depende ya de lo que tú quieras hacer con la absorción de las moléculas. Si son contaminantes, si son benignas, es que es todo. Aquí solamente, y eso creo que ya lo entendimos, aquí solamente vemos qué tanto se absorbe o qué tan fuerte es la interacción entre las moléculas y el sistema, en este caso el fosforeno azul. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Sí, gracias a ti. Con respecto a los nanotubos que tienen, ¿cómo eligen qué quiralidad utilizar? ¿En qué se basan? ¿Qué justifica la quiralidad que ustedes usan en el trabajo? Sí, en realidad aquí se tomó un nanotubo que yo sepa, no se le dio así como que una justificación mayor, simplemente que se pueda formar el nanotubo. Sí,
no tengo la seguridad, pero parece que en algunos casos, dependiendo de la quiralidad, es que se puedan o no formar los nanotubos más o menos fácilmente. Entonces, yo creo que aquí debimos haber puesto cuidado en esa situación, de qué tan fácil se puede fabricar ese nanotubo. Sí, porque pensando en los nanotubos de carbono, los 1010 son muy ampliamente así hechos, Ajá, se sí. sintetizan fácil, y esa es mi justificación, ¿no? Tú dices, Sí. existen, son fáciles de sintetizar, por eso es que yo elijo un 1010. Por eso, Sí. y en el caso de estos nanotubos que ustedes trabajan, pues esa sería mi primera pregunta, de ¿por qué en uno más grande el radio o más estrecho? Eso sería, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar esa energía que ustedes reportan si yo tengo, digamos, un diámetro mayor, diámetro menor? Sí, bueno, claramente la variación del diámetro, perdón, sí tiene que influir de manera significativa en la interacción de la molécula dentro del nanotubo. Sí, eso, sin ya lo otro, lo que está afuera, pues eso ya no cambia mucho, pero lo que está adentro sí, porque, porque el tamaño en donde hay interacción se hace diferente, y yo no sé qué tanto sería posible encapsular realmente las moléculas si el diámetro del nanotubo resulta ser menor. Si es mayor, no tengo ningún inconveniente en decir que se puede hacer, porque un diámetro mayor tendería a simular la interacción de la molécula con la superficie exterior, pero el diámetro menor sería así como que, si lo pensamos en términos coloquiales, sería como asfixiante, ¿no? Sí, la otra sería el número de moléculas que es capaz de captar. Exactamente. Ahora aquí, no, ustedes hacen el ejercicio con una sola y la colocan en el centro, en los extremos, pero sí. ¿Qué pasaría una interacción entre ellas? Bueno, ¿Cómo disminuiría, aumentaría esa energía de absorción? Sí, ahora, en el trabajo, ahorita no recuerdo los detalles, pero el trabajo que presenté, no sé si lograste ver que el trabajo toma en cuenta, o más bien, en el trabajo reportado, publicado, se hizo tomando, por un lado, cálculos de primeros principios con DFT, pero por otro lado se hizo dinámica molecular clásico. Sí, y en ese primer caso de dinámica molecular, sí se toman en cuenta más, se pueden tomar en cuenta más moléculas, y resultó que para el caso de una sola molécula, tanto el cálculo clásico como el cálculo cuántico tienen resultados que se, ¿cómo se llama? Que favorecen uno y otro, es decir, no están en contraposición. Sí, de acuerdo, solamente pensaba, cuando yo tenga dos moléculas, sí, tendría que estar también seguro de que la interacción entre ellas la puedo estudiar, sí, o simular, sí, de manera adecuada usando estas dos técnicas, ¿no? De dinámica molecular y primeros principios. Sí, fíjate que ahorita que está diciendo esto, eso me lleva a ver, por ejemplo, hemos hecho estudios de moléculas más pequeñas, y hemos hecho con diferentes periodicidades para una superficie o un sistema bidimensional, con una periodicidad pequeña, una periodicidad un poquito más grande y una periodicidad más grande. Particularmente hemos hecho la alanina, creo. Ya se me olvidó el nombre de la molécula, y lo hicimos con el fosforeno negro. Sí, y entonces no hemos terminado este trabajo, no hemos publicado, pero la periodicidad pequeña nos puede reportar el efecto de la interacción entre moléculas vecinas. ¿Sí? Es decir, ahí aparece lo que llaman técnicamente el efecto estérico. ¿Sí? Y si se van haciendo más y más grandes las periodicidades, empiezan a disminuir esas interacciones entre moléculas vecinas, de tal forma que, por ejemplo, en el caso que nosotros estamos mostrando aquí, de una periodicidad de 6×6, que es lo que hemos considerado, ya la interacción de las moléculas vecinas se puede ignorar. Sí, entonces,
esto me lleva a pensar de que si tenemos moléculas vecinas cercanas, bueno, pero deja terminar. En el caso de que se va aumentando el tamaño de la supercelda, se va aumentando con ella la energía de absorción de la molécula. Es decir, que el efecto estérico va desapareciendo y va favoreciendo que la energía de absorción crezca, ¿sí? Entonces, esto me hace pensar de que si tenemos más de una molécula encapsulada, por ejemplo, pues lo más probable es que haya una disminución real de la energía de absorción. Sí, cuando habla de las periodicidades más grandes, habla que la supercelda es más grande, ¿no? Exactamente. Incluyo más átomos en la supercelda que estoy simulando. Exactamente. Muy bien. Y bueno, estaba pensando en esta de los nanotubos, pero ahí Sí. ya no hay periodicidad, ¿no? Están considerando una molécula contra otra molécula. Sí, exactamente, sí, porque en este caso fue un estudio que no toma teoría periódica. Muy bien. Su fórmula para calcular la energía de superficie, usted menciona que es lo suficientemente robusta como para ya saltarme los fonones, digamos. Uno Sí. pensaría que si eso fuera, bueno, estaría muy bien, pero ¿qué tanto cambia esa fórmula si ocurre una disociación? Si yo absorbo una molécula y se rompe sobre la superficie, ¿qué tanto cambiaría esa expresión de la fórmula que utiliza? Ajá. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora, bueno, que yo recuerde, regularmente hacemos el caso de moléculas que no se disocian. Si se disocian, entonces no lo consideramos, simplemente lo podemos reportar como que el sistema de tal molécula no se absorbe. De hecho, en el ejemplo que puse aquí, el segundo de la discusión, se trataron más moléculas, pero no se reportaron porque las otras moléculas se disociaron. Entonces ya no consideramos que las moléculas se absorben sobre el fosforeno azul. Sí, es decir, disociación simplemente no la hemos tomado en cuenta. Muy bien. Y entonces la fórmula para proponer, la manera para proponer esta fórmula que utilizan para calcular la energía, pues no me imagino si productos menos reactivos o cómo es que llegan a ella. Sí, bueno, realmente ¿cómo se llama? Déjame recordar, es de la energía libre de Gibbs, que se pueda ir trabajando y llegar a la fórmula que es, realmente ahí, solamente puse ahí ¿cómo se llama? La fórmula y bueno, o sea que yo no me acuerdo cómo está el desarrollo completo, ¿no? Pero sí, se hace, está bien ¿cómo se llama? No solamente lo hemos hecho nosotros, sino la literatura lo justifica y está bien en ese sentido. Es decir, que sí se puede tener como una comparación con el experimento de esa energía que se calcula. Yo sí pienso que sí. Muy bien, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, inquietud? No recuerdo si está colocado por ahí su dirección de correo para alguien que quiera contactarlo más adelante. Bueno, yo creo que lo más conveniente es entrar a la página del instituto y ahí pueden encontrar mi página y ahí está mi correo electrónico. O sea, ahorita no lo puse aquí, pero si quieren lo puedo escribir. ¿Dónde está? Sí, ya vemos ahí su pantalla. Sí, déjame ver. Aquí lo vamos a escribir donde estoy. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? No. ¿Dónde se escribe? Bueno, si quiere yo se los proporciono, digo, Sí, nomás para sí, que sí, lo tengan en que de mente pronto no encuentro dónde se escribe los muchachos que se puede tener Sí, acceso a la dirección claro. si alguien lo necesita, yo se la puedo proporcionar. Con gusto, cualquier cuestión, pues pueden contactarme. Yo digo que vean la página del instituto y ahí está mi correo electrónico. Porque aquí no veo cómo escribirlo, ¿no? Muy bien, doctor. Ya nada más para finalizar, Sí, gracias. con los 3 ejemplos que nos mostró, yo puedo pensar
como experimental que se pueden simular esas energías de absorción. Yo puedo determinar, por ejemplo, si tiene dos moléculas distintas, cuál de ellas sí se absorbe y cuál no. En ese momento yo podría pensar que puedo hacer la predicción de qué material puede servirme como un tamiz, como un filtro. Sí. Yo le meto las dos moléculas y de ellas yo sé que debo esperar que una de ellas sí se atrape y la otra no lo haga. Fíjate que un interesante comentario. Sí, tienes razón. Esa es una. La otra, las propiedades cuando hace la superficie y le absorbe estos átomos de arsénico. Bueno, ahí estoy manipulando las propiedades electrónicas del material, estoy haciendo una predicción de un nuevo material que, bueno, puede resultar en algo interesante, ¿no? Lo que preguntaba el doctor Miguel Gracia es, yo bajo la dimensionalidad, yo tengo ciertas propiedades en el bulto, pero ¿qué pasa cuando me voy a 2D? Entonces puede cambiar, y si uno piensa en metales, pues son conductores, pero cuando yo me voy a moléculas, a clústeres, puede ser que se abra el gap y entonces yo ya no tengo realmente un metal. Tengo un comportamiento distinto que se va a ver reflejado en las propiedades ópticas, el color diferente de estos materiales. Sí, totalmente de acuerdo. Además de eso que mencionó, ¿qué otras aplicaciones, o sea, podría yo tener desde un cálculo puramente computacional? ¿Qué otra predicción yo puedo hacer que le sirva a un experimental? Si quiere comentar algo al respecto, doctor. Sí, claro, miren, por ejemplo, el caso del fosfuro de boro, tengo entendido que es un material que no es nocivo es biocompatible, como luego suele decirse. Entonces, ya así como, digamos que, bueno, todavía no existe la realización experimental, pero vamos a ser ilusos y decir, no, pues se va a realizar la realización de la monocapa. Y entonces, si se puede hacer en monocapa, se puede hacer en nanotubo. Y entonces, si se puede hacer en nanotubo, yo voy a poder encapsular, por ejemplo, fármacos, y ese fármaco transportarlo a través del cuerpo humano y entregarlo donde se necesita. Es decir, transporte de fármacos a través del cuerpo humano mediante nanoestructuras, en este caso, nanotubos de este material. Porque digo, el material es biocompatible. Muy bien. Sí, entonces también a veces uno piensa que sus estudios computacionales se guían pensando en que va a haber datos de algún grupo experimental con los que uno pueda comparar, ¿no? Eso lo tiene uno en mente todo el tiempo. ¿Considera que mucho del trabajo que han hecho ustedes sí se puede retroalimentar con cosas experimentales, doctor? Sí, en algunos casos, claro que sí. Luego lo que también hacemos nosotros, bueno, hemos hecho, es directamente trabajar con grupos experimentales. Por ejemplo, hemos trabajado con un grupo de la Universidad de Ohio en Athens, del Departamento de Física, encabezado por el doctor Arthur Smith. ¿Sí? Tiene un equipo bastante completo, experimental, desde su MBE, STM, rayos X, y no sé cuántos aparatos experimentales, o más bien, aparatos de caracterización experimental para la caracterización de superficies. Él trabaja semiconductores, sistemas magnéticos y más, o sea, es un laboratorio bastante completo. Entonces nosotros, me refiero a nosotros, a los muchachos que han trabajado conmigo, que los he inclusive mandado para allá, para que tengan la interacción directa con el equipo experimental, y hemos logrado, junto con los estudiantes, por supuesto, y de hecho la contribución más importante es de los estudiantes que hacen el modelado de los diferentes sistemas, de algunos sistemas que han trabajado experimentalmente ahí en ese laboratorio. Entonces, por un lado, por supuesto, uno modela y uno espera que el modelado que uno hace y propone se logre experimentalmente, pero por otro lado, tratamos de que las situaciones experimentales sucedan y que nosotros podamos hacer un reporte modelado de ese sistema. Ahorita me acuerdo también que hemos hecho en el pasado, yo tuve una estudiante de doctorado que se fue a hacer una estancia de investigación a Brasil, donde hay un equipo de MBE, y entonces ella hizo
o sea, se tituló con estudios esos de primeros principios, pero ella es una estancia donde creció preparó muestras de arsenuro de galio, poniéndole encima, creo que manganeso. Y entonces, eso lo caracterizó experimentalmente y se hizo un modelado para tratar de hacer la justificación. Entonces, por un lado, uno propone y uno dice, espera que esto llegue a repercutir. Pero por otro lado, también uno dice, bueno, de lo que hay de resultados experimentales, tratemos de empatarlo con nuestros cálculos modelando esos sistemas. Muy bien, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Y se ve que la investigación se va a ver mejorada si se logran este tipo de interacciones entre los grupos experimentales y la gente que hace cálculos, ¿no? La necesidad del experimental obliga al grupo teórico a proponer modelos y hacer este tipo de simulaciones. Sí, vete que incidentalmente ya me olvidaba que aquí en la misma universidad tenemos un grupo en el Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores que está encabezado por la doctora María Josefina Robles, que ella ha hecho investigación experimental y nos ha permitido interaccionar con ella, y hemos logrado por ahí un par de publicaciones donde hacemos nosotros, o nuestro grupo teórico hace el modelado y ella aporta los resultados experimentales. Lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, que se hace y no debemos conformarnos con hacer solamente la parte de modelado computacional, sino también explicar los diferentes resultados experimentales cuando sea posible. Muy bien, doctor. No sé si alguien más quiera hacer una última contribución, algún comentario. Si no, pues agradecerle, doctor, nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario. Gracias por su plática y por dejarnos saber algunos de los proyectos en los que ha trabajado. Se sabe que debe haber mucho trabajo más, que es imposible en una sesión poderlo mostrar. Y pues nada más agradecerle su participación, doctor, y le haremos llegar por ahí una constancia. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes y gracias por la invitación y a todos los presentes por escuchar lo que les acabo de comentar. Y tengan la certeza de que si alguno de ustedes me contacta para cualquier no sé, pregunta o comentario, yo estaré dispuesto a responder. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buena tarde a todos. Hasta luego.